Bienvenidos a todos ustedes a este primer episodio de mi podcast titulado Diálogos, 202 años desde que se declaró la independencia del Perú. Feliz aniversario a todos ustedes y a todos los peruanos. Tengo en mis manos en digital el sermón que se dio en 1846, 25 años después de haberse declarado la independencia por el sacerdote Bartolomé Herrera. Y es interesante porque, en resumen, lo que el sermón dice de Bartolomé Herrera son dos cosas. Uno, Bartolomé le está diciendo a todas las autoridades: si bien es cierto nosotros hemos sido declarados libres hace 25 años, yo les ruego que no se consideren libres de los principios de Dios. Y por otra parte, el sermón de Bartolomé habla del desafío que tenía la población peruana de, a partir de declararse independiente, construir su propia nación. Entonces esto es interesante porque les está diciendo: ahora tenemos el desafío. Si bien es cierto, cuando estábamos con las autoridades españolas y ellos nos gobernaban, pues de una u otra manera era más fácil ir haciendo lo que ellos decían. Pero hoy está en nosotros este desafío de construir nuestra propia nación, no olvidando lo que ellos nos enseñaron, porque él defendía mucho todo este proceso de la colonia, pero tampoco volviendo a lo que éramos antes de que ellos llegaran. Y él está diciendo: construyamos una nación. Y por ahí va el tema de hoy, el que quiero invitar, que no te vayas, que te quedes, es la relación, porque en otras palabras estaba diciendo, existe una relación entre evangelio y cultura que es importante que cada uno de los peruanos pueda considerar. Y así que yo estoy observando, no soy un experto en el tema, y ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Este podcast está dirigido específicamente a todos los jóvenes que de una u otra manera han decidido que Dios sea su norma de vida, su modelo, sea la prioridad en sus vidas. Y yo quiero compartir contigo dos observaciones. Yo creo que de una u otra manera la juventud de ahora no es consciente, o de otra manera no presta atención a la importancia de la relación que debería existir entre evangelio y cultura. Y esto lo afirmo por dos aristas, ¿no? Por una parte veo una vida dicótoma en la juventud. La moda esta evangélica o cristiana de los jóvenes que son cristianos, asisten a un grupo de jóvenes, pero fuera de ello una vida totalmente distinta a lo que sucede dentro de la iglesia. Y por otra parte, una iglesia a grandes rasgos temerosa, que ha optado por actuar a la defensiva frente a los cambios rápidos de una sociedad que va generando nuevos pensamientos y que está afectando a los jóvenes. Como te dije al inicio, no soy un experto en el tema, pero el día de hoy sí tenemos a un experto del tema y yo quiero presentar. Él es el doctor Tito Paredes, es un doctor en antropología, él sacó su doctorado en los Estados Unidos, en la Universidad de California. Así que le damos la bienvenida con ustedes, el doctor Tito Paredes. Es un gusto y placer, privilegio en realidad, empezar esta mañana con el diálogo con Josué y sobre este tema tan importante que tiene que ver con la relación de evangelio y cultura. Y estamos acá a disposición para conversar. Excelente, Josué. Gracias, doctor Tito. Si bien es cierto, hay una base que va a poner los lineamientos de nuestra conversación, y es que dentro de varios artículos y varios libros que el doctor Tito escribe, tenemos uno que tiene por título Con permiso para danzar, y habla específicamente de esto, de evangelio y cultura. Así que, doctor Tito, yo he leído el libro, que me pareció bastante importante, y gracias por las propuestas que usted hace, y quiero conversar acerca de algunos puntos que yo creo que son claves, ¿no? ¿Por qué es importante ser conscientes de nuestra identidad como peruanos? Porque a veces me ha dado la impresión de que de pronto en la iglesia en general se ha predicado mucho de la identidad en Cristo y no se ha tocado el tema de la identidad como peruanos. ¿Por qué es importante de pronto que los jóvenes sean conscientes de esa identidad como peruanos? Creo que es importante reconocer esta dimensión cultural en la cual todos los seres humanos participamos, ¿no? Habiendo nacido en distintos espacios, lugares,
sea esto África, Asia, América Latina. Hay una relación pues con no solamente el espacio donde hemos nacido, el lugar, pero también con las costumbres, con las tradiciones y con lo que viene a ser lo que muchas veces comenzamos a conversar, qué es lo que significa ser peruano en el caso nuestro, ¿no? ¿Qué significa ser africano? ¿Qué significa ser europeo? Ese es parte de nuestra identidad humana, contextual, donde hemos crecido, nacido y nos desenvolvemos. Pero muchas veces, como tú dices, no hemos reflexionado sobre eso, hemos puesto el énfasis en nuestra relación con Dios, que es muy importante y primaria, por supuesto, pero nos olvidamos de nuestra relación con los otros seres humanos y especialmente con el lugar y la identidad cultural en la cual hemos crecido. Esto me lleva a definir, porque no sé si ustedes, pero en mi caso siempre ha sido complejo tener a grandes rasgos o de manera así, en lenguaje coloquial, ¿qué es cultura para fines de nuestra conversación? ¿Cómo definimos cultura? Sí, podemos decir de que por cultura, por lo general se ha identificado en dos sentidos. Cultura en su sentido, digamos, más estrecho, más limitado, que tiene que ver cómo desde mi perspectiva social, cultural específica, ¿no? Por ejemplo, si uno ha nacido en Lima, se siente que es limeño criollo, obviamente tiene todo eso una expresión cultural de lo que significa ser el limeño criollo, ¿no? Posiblemente los gustos futbolísticos, uno es de la U, de la Alianza, los ¿De qué otros equipo es usted, grupos. doctor Tito? Yo soy, bueno, no estoy, yo soy de la Alianza, pero no como un asunto de vida o muerte, ¿no? Sino más bien porque muchos en mi familia van por ese lado, ¿no? Bueno. Pero igual no me voy a pelear Claro que sí. por una victoria de la U sobre Alianza. En todo caso, entonces decía que muchas veces cultura se ha identificado en su sentido estrecho. Se piensa que los que tienen cultura son aquellos que escuchan la música clásica, Beethoven, y los distintos clásicos de la música europea mayormente, ¿no? Que han venido a nuestras tierras, o que han leído los libros clásicos de la cultura griega, ¿no? La Ilíada y varios otros libros, Sócrates, etcétera, de la cultura griega. Esa es una manera de entender la cultura desde una perspectiva ya más específica. Pero para los antropólogos, la cultura es algo en el cual participan todos los seres humanos. En ese sentido, los que viven en África, en sus comunidades rurales, los que viven en Asia, en sus comunidades tanto citadinas como rurales, participan de cultura y tienen cultura. Aquí en el Perú, los pueblos originarios de la selva, las etnias, que son más o menos unos 50 etnias que tienen su propio idioma y su propia cultura, tienen cultura. En la sierra igual, los quechua hablantes, los aymaras, y en la costa los diversos grupos que existen, ¿no? Los afroperuanos, los niseis, las comunidades chinas, etc. Todos ellos tienen cultura, poseen cultura. Entonces, desde la antropología, el concepto de cultura es más inclusivo, ¿no? En el sentido de que todos tienen y poseen y participan de una cultura. ¿En estos tiempos se podría hablar de una cultura específicamente de los jóvenes? Claro, se puede hablar de que los jóvenes comparten una cultura variante, si se quiere, de la cultura más general, más amplia, ¿no? Porque obviamente también habría que hablar de qué jóvenes, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes migrantes que han venido con sus padres, que fueron los primeros migrantes a Lima, por ejemplo, y han crecido ya en Lima, tienen una particular vivencia y experiencia de crecimiento cultural.
¿no? Sus padres un tanto distinto de ellos, ¿no? Porque ellos han venido más con las tradiciones de la sierra, la selva, y ellos lo han reproducido aquí más fielmente a de donde vinieron, ¿no? Cuando están aquí en Lima y vinieron principalmente hace muchos años acá, en los asentamientos humanos, en los pueblos jóvenes, ahora los conos sur, norte, donde comenzaron sus casas, ahí reproducían su vida del campo, digamos, ¿no? Tenían sus gallinas, sus gallos, tenían animalitos, o sea, reproducían dentro de lo posible su vida de lo rural aquí en Lima, pero obviamente en ese proceso había que adaptarse a las nuevas vivencias. Y los jóvenes que ya nacieron, obviamente ya más conectados con una vivencia más amplia en la ciudad, cambiaron en cierto sentido y también adoptaron nuevas formas, y en ese sentido se puede hablar de una cultura joven migrante, ¿no? Aquí también. Y todavía aterrizando más este término, si es que observamos las reuniones, como este es un podcast dirigido para jóvenes cristianos, de pronto cada iglesia, una iglesia en el Callao no es igual a una iglesia aquí en La Molina, tiene diferentes, en sus reuniones de jóvenes hay muchas variantes, ¿no? Es interesante, interesante. ¿Y qué es aculturización? Aculturización. Bueno, dentro de la antropología, cuando hablamos de aculturización, se refiere al hecho de que hay una dinámica de que una comunidad, un grupo de personas se adaptan y adoptan la cultura de la sociedad dominante, por hablar, ¿no? Por ejemplo, migrantes que vienen, jóvenes migrantes que vienen, o los mismos padres de los jóvenes que vienen a la ciudad, comienzan a adoptar costumbres, tradiciones y vivencias de la ciudad. En ese sentido hay una aculturación, se aculturan al nuevo medio cultural en el cual viven. Ahora, no te vayas, ¿sabes por qué? Porque estoy pensando en lo siguiente, los jóvenes que se reúnen en la iglesia de una u otra manera están, no sé, puedo equivocarme, pero están como obligados a aculturizarse a las culturas de los líderes mayores. Ajá. Y ahí observo que hay una tensión, cuando el líder mayor o los adultos, que ya tienen una cultura, pues quieren aculturizar a toda una juventud a sus propios costumbres. Claro, ya pensando en la vivencia de las iglesias, ahí otra vez, dependiendo de la denominación en la cual uno se desenvuelve, hay los procesos de aculturación de los mayores, los que tienen el liderazgo en relación con la congregación y especialmente en relación con los jóvenes, ¿no? Por ellos quisieran que los jóvenes se adapten a lo que ellos piensan que es lo correcto, ¿no? Lo teológico correcto, según ellos, y lo cultural de ellos, claro, en sus iglesias, ¿no? Y ahí yo creo que hay una tensión fuerte. Sí, y por ejemplo, todavía se da un debate, por ejemplo, en ciertas denominaciones acerca de si en la iglesia pueden usar las músicas, huaynos, valses, las músicas que han surgido en las diversas expresiones de la cultura peruana, criolla, del campo, y si se puede usar eso en las congregaciones. Algunos líderes que no comparten eso tratan de disuadir, no quieren que eso se utilice, pero los jóvenes muchas veces lo expresan, ¿no? Entonces hay una tensión ahí. Entonces hay un debate que todavía existe. En otras situaciones no hay problema, ¿no? Hay iglesias donde alaban al Señor danzando, ¿no? Entonces eso todavía viene a ser un campo. A lo largo de mi experiencia ministerial en el área de la adoración, me ha pasado esto. De pronto hemos comenzado a poner canciones un poco más modernas y sí, se me ha acercado pues el abuelito, la abuelita, sí, o los adultos pidiéndome y casi ofendidos, pero no, estas canciones no van, ¿no? Entonces va por ahí. Sí. ¿Y qué es idiosincrasia? Idiosincrasia es la manera de ser de una persona relacionado con su cultura, relacionado con su pueblo, ¿no? Y otro término, porque estos términos, presta atención, vamos a conversar, vamos a utilizarlos mientras dialogamos. ¿A qué nos referimos o a quiénes nos referimos cuando hablamos de los anglosajones?
Creo que por lo general, cuando hablamos de anglosajones, nos referimos a las culturas y poblaciones europeas y norteamericanas, incluyendo también Nueva Zelanda y Australia, por lo general los ponemos ahí, ¿no? Básicamente las culturas del norte occidental, ¿no? Occidente. Doctor Tito, con su experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las características que usted ha observado de la idiosincrasia religiosa en Lima? Bueno, creo que tenemos que reconocer que Lima es una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, por lo menos, y hay una gran diversidad de culturas y pueblos, ¿no? Se dice que todo el Perú en alguna u otra forma está aquí en la gran capital. Entonces, en ese sentido, tenemos que, creo que estar alerta, observar, ver, de que no podemos hablar de una cultura limeña, sino más bien de ahí hay expresiones culturales diversas y aún idiomas que los pobladores que ahora viven en Lima ejercitan, y en ese sentido, y el ministerio aún hacia los jóvenes hay que tomar en cuenta esa realidad, ¿no? Entonces, porque hay una presión, digamos, hacia la culturización, las culturas limeñas, más citadinas, más hispanohablantes, mestizo-criollas, y muchos jóvenes optan por fácilmente entrar ahí. Y en ese proceso desconocen y niegan su identidad del campo, digamos, o de la sierra o de la selva, ¿no? Pero creo que eso está cambiando bastante. Hay ahora en Lima, yo diría, una toma de conciencia de que somos una gran ciudad donde están todos los peruanos, donde están todas las sangres, como diría José María Arguedas, y en ese sentido tenemos que aprender a vivir con esas diferencias, pero a la vez aprender los unos de los otros. Y ese es el desafío para los cristianos, ¿no? Uno de los temas que trabajamos en nuestro centro en Lima, en el SEMA, es el tema del desafío de evangelio y cultura, pero la interculturalidad. ¿Y qué entendemos por interculturalidad? Es básicamente el reconocimiento de que hay una gran diversidad de culturas en el mundo. En el mundo los antropólogos piensan de que hay por lo menos 7.000 culturas, porque hay 7.000 idiomas por lo menos, ¿no? Los lingüistas han sacado sus datos y nos dan cuenta de que hay por lo menos 7.000 idiomas. Y como la cultura está conectada con la cultura, entonces podemos decir que hay por lo menos 7.000 culturas en el mundo, que es muy dinámica. Wow. No, aquí en Perú, en la selva, tenemos oficialmente unas 50 etnias, culturas, con sus propios idiomas. En la sierra, ahí hay un debate, 10 a 11, y bueno, en la costa, los distintos grupos que vienen, ¿no? Incluyendo árabes, judíos, afroperuanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa gran diversidad hay que reconocerla y hay que valorarla, ¿no? Y aprender cómo Dios ha hecho, ¿no? En su multiforme sabiduría ha hecho esa gran variedad de gentes y los ama a todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuando se habla del mundo significa todas las poblaciones del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera no se pierda y tenga vida eterna, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interculturalidad, el reconocer y valorar la diversidad de pueblos y culturas e idiomas de todo el mundo, especialmente aquí en el Perú, y no poner el énfasis solamente en las diferencias, pero en las cosas que nos unen, y aprender los unos de los otros es el gran desafío del cristiano, me parece. Claro que sí. En tu libro, doctor Tito, tú hablas sobre esta cultura dualista que se nos impuso desde el extranjero. Y básicamente era una cultura de prohibiciones versus las buenas nuevas. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, como comentamos en el libro, y como decimos en la antropología, todos somos partes de una cultura. Entonces, todos estamos condicionados por una cultura. Entonces, los hermanos, las hermanas, que vinieron de Europa, de Norteamérica, con la finalidad y el cariño de compartir el Evangelio con nosotros, vinieron, pero
ellos también forman parte de sus propias culturas. Claro, Entonces, su propia cuando ellos cultura. comunicaban el Evangelio o comunican el Evangelio, entonces no solamente comunican el Evangelio puro, por hablar en esos términos, sino también con su ropaje cultural. Entonces, como alguien ha dicho, han traído el Evangelio, no solamente la semilla del Evangelio, sino también la maceta. Y la maceta es cultural, ¿no? La maceta es todo el ropaje cultural que ellos tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo también nací en un hogar evangélico y me prohibieron no escuchar música mundana, o sea, la música de huaynos, la música criolla, la música pues de distintas expresiones peruanas, estaba prohibido porque eso era mundanal. Peor bailar, ¿no? O sea, nada que ver con las danzas, los bailes, especialmente de los pueblos paganos a tu alrededor. Entonces nacimos como cristianos evangélicos, un poco en cierto sentido, sin querer queriendo, despreciando nuestra cultura peruana. Entonces yo ya de mayor, de grande, es cuando estudiando antropología, es que ya aprendí a apreciar mi cultura peruana y me identifiqué culturalmente como peruano, ¿no? Pero específicamente también hay que pensar qué expresión peruana, ¿no? O sea, ¿qué es lo peruano, ¿no? Claro. Interesante porque hay que recordar algo, que los jóvenes son seres religiosos y sociales condicionados ya por una cultura peruana. Ahora, frente a esto, yo también he crecido con ciertos parámetros como estos de prohibiciones, pero no sé ahora qué enfrentan los jóvenes de lo anterior, ¿no? Pero sí hay que entender que los jóvenes de hoy en día se desenvuelven, son condicionados por la cultura peruana y ahí la importancia en tanta variedad Claro. de pronto descubrir y observar en qué cultura me desarrollo yo. Claro. Ahora, porque por ejemplo, yo creo que características de la juventud hoy en día tienen que ver con las salidas. Un joven que no sale no es parte de eso. O sea, tiene que salir desde el cine o reunirse con sus amigos. Tiene que haber comida sí o sí. De pronto el uso de las redes sociales es parte de una cultura de hoy en día. El de las fiestas también, porque yo veo las universidades, es todo fiestas del cachimbo, fiestas de cumpleaños, los quinceañeros, o sea, es parte de nuestra idiosincrasia peruana que el joven creyente tiene que observar y a partir de ahí encontrar un desafío de cómo va a vivir o dejar que el evangelio lo impacte sin atropellar la cultura en la que se desenvuelve. Claro, de acuerdo. Y bueno, la exhortación de Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno, creo que es un buen principio para todos los cristianos y pues especialmente los jóvenes, ¿no? Pablo nos está diciendo que en vez de ver al Evangelio como todo está prohibido, más bien tienes la libertad. Tienes la libertad, y ahora que estamos en el mes de la independencia, recordar la independencia del Perú, tenemos la libertad para poder examinarlo todo y como cristianos, cada uno pues ya retener lo bueno de eso, ¿no? Y eso puede variar de persona a persona, ¿no? Porque obviamente nuestras experiencias son distintas, ¿no? Entonces creo que es importante eso, porque si tenemos una cultura de imposición, mientras esté el pastor, mientras esté el misionero, uno lleva la fiesta en paz, entre comillas, pero en cuanto el misionero está afuera, ya no está el pastor, entonces como tú decías, uno vive dicotómicamente, o sea, en la iglesia uno actúa de una forma, pero en la iglesia, fuera de la iglesia no, o sea, separa su vida de domingo, de fe, de su vida estudiantil, profesional, de trabajador, en cualquier actividad de trabajo que uno esté, ¿no? Entonces, creo que el Señor quiere que toda la vivencia, ¿no? Del ser humano sea una vivencia para amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, como dice su palabra, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, es importante que los cristianos, los jóvenes especialmente, porque seguramente que lo reclaman, puedan ellos tener la libertad para examinarlo
todo, y en ese proceso sus acciones, sus relaciones, sus tentaciones, y que con la ayuda de Dios, Dios pueda canalizar, ¿no?, esa vida, no solamente de domingo, sino de todos los días, ¿no?, Y, para su gloria. sí, y aquí va el desafío, quizás para el liderazgo de este grupo juvenil, ¿por qué? Porque como yo decía al inicio, pareciera que le tenemos tanto temor que hemos actuado más por lo otro. No, no a esto, no a esto, no a esto, y condenamos muchas cosas y no nos damos el esfuerzo de con ellos sentarnos a dialogar sobre lo que está pasando desde ellos, desde sus propias necesidades, para hacer esto, examinarlo y ayudarles a ellos pues en discernimientos, saber qué cosas deberían o cómo deberían actuar de acuerdo a los principios bíblicos, ¿no? De acuerdo, sí, exacto. ¿Ok? Listo. Creo que vamos a entrar, no creo, vamos a entrar a reconocer a nuestro auspiciador de este podcast. Muy bien, continuamos con esta segunda parte, y esta segunda parte me gustaría quizás aportar de manera práctica desde nuestro diálogo a ustedes, los jóvenes, con aspectos prácticos, y podemos dialogar, puedes escribir ahí en los comentarios de YouTube para poder dialogar entre otra comunidad de jóvenes que también pueden escribir. Doctor Tito, tú mencionas en tu libro, así como Dios se encarnó en la historia y vida del ser humano a través de Jesucristo en una cultura, espacio y tiempo específico, así también el Evangelio de Jesucristo debe encarnarse en los pueblos y culturas de tal forma que su semilla nazca, crezca y se desarrolle en las culturas de todos los pueblos. ¿Puedes darnos ejemplos prácticos de este proceso en nuestros tiempos, quizás pensando en los jóvenes? Sí, quizás un ejemplo que puedo compartir que es parte de nuestra experiencia. Hace muchos años, con esta cultura evangélica de prohibiciones y también de que se entendía el evangelio desde la perspectiva misionera, quizás de algunos misioneros y de algunos pastores mestizos, hispanohablantes, en su relación con comunidades quechuas, aymaras, básicamente les prohibieron usar sus instrumentos propios, instrumentos como, por ejemplo, el tambor, la tinja, la guitarra, aunque no es autóctono, pero ya había sido adaptado, las arpas, los violines, ¿no? O sea, no se permitía porque era visto como algo pecaminoso. Pero los mismos hermanos, líderes quechuas, decidieron de que Dios, así como Dios se encarnó en el pueblo judío y adoptó el idioma hebreo, judío y las costumbres de esa época, todos los quechuas también pueden expresar su fe cristiana con sus costumbres quechuas, especialmente las costumbres que no contradicen el Evangelio, ¿no? Entonces siempre el desafío de discernir todo. Entonces, por ejemplo, hay un misiólogo muy bueno que hablaba de que el Evangelio debe sentirse en casa, en las culturas de los pueblos, incluyendo el idioma, y al mismo tiempo debe reconocer de que el Evangelio no está cautivado por la cultura, sino trasciende la cultura, es un peregrino. Entonces es una tensión. Parte del problema es que muchas veces dejamos que nuestra cultura nos avasalle a los cristianos y nosotros nos volvemos, entre comillas, como el mundo, ¿no? Con todas sus cosas negativas. Pero el Evangelio de Jesucristo confronta las cosas pecaminosas de nuestra cultura. Entonces, en ese sentido, los jóvenes, en este tiempo, que es un tiempo muy, muy especial, muy dinámico y hay de todo, por ejemplo, los jóvenes universitarios, ¿no? Cómo ellos pueden vivir su fe durante las clases en la universidad, ¿no? Y básicamente dando razón o identificándose también como cristianos, ¿no? Yo recuerdo que yo
conocí un par de estudiantes de antropología que estudiaban en la Universidad de San Marcos y ambos me pidieron asesorarles en alguna tesis. Entonces, ambos eran estudiantes de antropología, los cité para un mismo día para conversar sobre ese tema. Y resulta que ellos se conocían como, ambos yo los conocía como cristianos, como hijos de evangélicos y pertenecientes a algunas iglesias. Entonces cuando los cité y estuvieron en mi oficina, se conocían, pero no se conocían como cristianos, sino como estudiantes de antropología. Ahí se dieron cuenta de que ambos eran cristianos, porque en la universidad, o sea, no habían podido... ¿Qué sería, no? Que no compartieron que eran evangélicos también, que eran cristianos, ¿no? Este es un ejemplo así un poquito extremo, pero no sé si se da todavía eso hoy día. Sí, yo escuchando eso, yo he conversado con algunos jóvenes que uno de sus deseos es darse a conocer como cristiano en el ámbito universitario. Entonces yo imagino que algo debe ser complicado. Entonces habría que preguntarles a los jóvenes si es que realmente te es complicado para ti darte a conocer como cristiano y qué significa eso, ¿no? Claro. Porque sí algo que he observado todavía, que a pesar de que esta nueva generación no necesariamente tiene el mismo impacto que la crianza suya, doctor, o la mía, todavía muestra un evangelio a la sociedad, un evangelio de prohibiciones. Entonces hay conversaciones entre los jóvenes que dicen, no, pero ¿para qué si es que al final te prohíben tomar, te prohíben fumar, te prohíben danzar? Entonces yo observo aquí, entonces algo estamos haciendo desde la iglesia o desde los jóvenes que todavía estamos mostrando un evangelio de prohibiciones, que habría que tendrían que conversarlo ahí, tendrían que dialogarlo. Otra cosa que me parece importante que he mencionado es la proactividad de estas culturas indígenas de hacer notar de qué cosas pueden ser usadas. Claro. Y esto es el reto para la juventud también, de pronto, ¿qué cosas? Porque yo soy de las personas y debo reconocer, doctor, que en algún momento yo he tratado de decir a los jóvenes, mira, a partir de ahora, o ha sido una intención, un plan, tenemos que volver a las Biblias físicas. O sea, tenemos que reunirnos en nuestra reunión de jóvenes con Biblias físicas. Pero quizás eso más responde a una crianza, a una observación mía, que a una observancia de los jóvenes. Entonces, pero aquí la proactividad es, como jóvenes, reunirse, dialogar y decir, mira, esto no está afectando, esto no va en contra de la palabra del Señor. Y de pronto esto podría hacer que el evangelio que nosotros compartamos a nuestros amigos pueda hacerlos sentir a ellos también en casa. Claro. Y no pueda ser un rechazo. Sí, y creo que es importante de que se construya comunidad. Por ejemplo, si hay estudiantes universitarios evangélicos y quizás no todos son de la misma iglesia, pero son diferentes iglesias, si se puede convocarlos a ellos o ellos mismos convocarse y reunirse semanalmente ahí en el jardín de la universidad, en una sala de la universidad. Eso sería muy bueno, ¿no? El compartir juntos y conversar de estos temas y cómo pueden impactar Ahora, eso sería interesante, pero yo estoy seguro que los que están viendo dicen, sí, pero mi pastor no me dejaría hacer amistad con otro joven de otra iglesia. Entonces acá hay un tema, por ejemplo, desde el liderazgo, de entender de que ellos pueden reunirse con otras congregaciones, otros amigos como ellos cristianos para dialogar y buscar cómo impactar como comunidad. Y eso tiene que salir de ustedes, chicos, porque ya tú estás entendiendo que de pronto el liderazgo que tú tienes responde a una crianza, a una cultura, a un impacto, pero eres tú parte de este cambio que puedes reunirte y decirle, mire pastor, mire líder, estas son las ideas que queremos hacer para que el evangelio de pronto sea aceptado en nuestra sociedad de jóvenes, ¿no? En toda una cultura de jóvenes. Sí. Una cosita nomás sobre el tema de la Biblia, llevarlo físicamente. El domingo pasado estuve en una nueva iglesia que se está creando cerca de acá y yo me olvidé de llevar mi Biblia, pues, porque siempre llevo mi Biblia física, pero felizmente tenía mi celular y tenía internet. Entonces pude seguir las distintas citas bíblicas que el pastor daba en celular, ¿no? Ahora no sé qué pensó la gente de eso, pero... Era una congregación que usa más Biblia física. Sí, así, donde te dicen comparta su Biblia con el vecino, etcétera, ¿no? Pero bueno. Claro que sí. Muy bien, yo creo que
para concluir, y espero que estos diálogos de una u otra manera te sirvan a ti como joven, pero a ti también como líder de jóvenes, o que has estado viendo como persona o como padre. Y para concluir, yo entiendo que cada día los jóvenes tendrán que relacionarse, cada día, porque estamos en una sociedad que avanza a 1000 por hora. Entonces, que cada día los jóvenes tendrán que relacionarse frente a su propia cultura. Y en esta relación ellos tienen diferentes opciones. Por ejemplo, representar a un Cristo que está contra su cultura. O representar a un Cristo que está en su cultura. O representar a un Cristo que está sobre su cultura. O finalmente representar a un Cristo que está en y transformando su cultura. Y quizás, ¿cuál de estas opciones vendría a ser una recomendación suya o sería la más adecuada o más bíblica? Ajá. Pues desde nuestra perspectiva creo que, y leyendo la Biblia también, ¿no? Creo que reconocemos y vemos que Dios está interesado en toda la creación, ¿no? Dice que no hay una hoja de un árbol que no se mueve sin el permiso de Dios. Entonces Dios está interesado no solamente en su creación física, la naturaleza, los mares, los cielos, y en realidad eso es importante reconocerlo, ¿no? Porque ahora con el cambio climático, con los temas de la crisis del ambiente, creo que hay una responsabilidad que tenemos los cristianos frente al cuidado de la creación. Entonces, en ese sentido, importante que veamos que Dios, bueno, en la Biblia está, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, Dios está involucrado en su creación física y obviamente está involucrado en la vida de los seres humanos. Y por lo tanto, importantísimo que veamos que Dios sí está activo en su creación, pero al mismo tiempo Él la está transformando. Por eso envió a Jesucristo, su Hijo, para morir por todos los seres humanos, para que alcancen la salvación en Cristo, ¿no es cierto? Y de esa manera pueden ser hombres y mujeres nuevos, pero también la creación sea nueva, sea liberada, ¿no? Porque la Biblia dice que la creación gime por su liberación, así como los seres humanos también. Entonces, creo que Dios está involucrado, activo en la creación, en la vida de todos los seres humanos, de todas las culturas, de todos los pueblos, pero al mismo tiempo quiere que esta liberación sea plena con el encuentro con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener una visión así integral del Evangelio, ¿no? Eso nos parece. Gracias, doctor Tito. Gracias a ustedes por estar acompañándonos hasta aquí a lo largo de todo este podcast. Y para despedirnos, un último consejo a los jóvenes desde su lectura como antropólogo creyente a una nueva generación. Bueno, básicamente solamente repetir lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno. Y concretamente, por ejemplo, ahora que estamos pensando en este aniversario patrio, en nuestro Perú actual, estamos celebrando 200 años, ¿no es cierto?, de liberación de la política de España, 202. Entonces, ¿qué transformaciones hemos visto en estos 200 años? ¿Las cosas están casi iguales o hay algo que ha cambiado? Y si no, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Hay sectores de nuestra población que en realidad son los más, los que no tienen mucha ventaja, no han alcanzado algún nivel de progreso, de transformación, y hay grupos de poder que en realidad los han explotado, si se quiere, lo han oprimido. ¿Cómo se dan esas cosas? Porque Dios quiere que todos los seres humanos tengan vida plena y plena en abundancia, ¿no es cierto? Y vida en abundancia. Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran tarea que también los cristianos debemos plantearnos delante del Señor y de nuestra población en términos de qué transformaciones debemos coadyuvar como cristianos, siendo fieles a Dios y amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Excelente. Gracias, doctor Tito. Dios le bendiga. Gracias también por esta oportunidad. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.